día, pueden tomar asiento. Señor les guarde, les bendiga aún más. ¿Están grabando ya? Esa parte la corta, ¿eh? Sí, les digo buen día nuevamente. Sean muy bienvenidos a todos en esta mañana de Dios, en la cual le apartamos al Señor, este tiempo para que podamos, ¿verdad? Adorarle y sobre todas las cosas escuchar su palabra. En estos días meditaba en las muchas cosas que nos tocó hacer con mi esposa durante esta semana, que fue bien ajetreada. Tuvimos muchas cosas que hacer y con otras cosas también, noticias, ¿verdad?, que vienen de la familia que está en Chile, negativas, las cuales hemos estado orando, siempre con informes negativos con respecto a esta enfermedad, de familiares que están graves. Y yo pensaba en la iglesia. ¿Y qué somos como iglesia? ¿Qué somos como congregación? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Y el Señor me mostraba que hay una sola cosa que la iglesia tiene que hacer, que es estar unida. Es sobre eso lo que vamos a hablar en esta mañana. Porque Dios, ¿verdad?, tiene amor por la iglesia. Eso tenemos que siempre tenerlo en cuenta. Él nos ama, Él nos quiere, Él nos dio todo lo que Él tenía, lo más grande, que es a su Hijo, lo entregó, ¿verdad?, para nosotros. Amén. Lo entregó para nosotros, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos tener libertad en este tiempo de poder tomar una decisión por Cristo, de tomar una decisión por Él, de poder decidir. Porque hay una gran confusión en muchas cosas cuando uno ve en las redes sociales, de cosas que se suben, de cartelitos que se suben y de cosas que realmente nunca han estado en la Escritura, nunca han estado en la Biblia, nunca ha sido el pensamiento de Dios, ¿verdad? Y esta iglesia que Él instituyó a través de Jesús es para que nosotros nos saquemos todas esas dudas y conozcamos al Señor y conozcamos cómo Dios piensa y qué Dios dice de todas las cosas que están pasando y de las cosas que nos han pasado a lo mejor antes, que nos pasan hoy y que nos pueden pasar en el futuro. Está todo en la Escritura. Pero para eso, nosotros lo primero que tenemos que tener es unidad con Dios, unidad en el Espíritu, unidad con el Señor. La Biblia dice que somos un espíritu con Cristo. O sea, que nosotros estamos totalmente conectados. Todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor, Salvador, aparte de tener la salvación, la justificación delante del Padre, dice que son también constituidos hijos de Dios. Ahora la gran pregunta: ¿toda la humanidad son hijos de Dios? La respuesta es un rotundo no. Es no. Así. Porque la Biblia es clara en eso. La Biblia dice que solamente todos aquellos que aceptan a Jesucristo como su Señor, ellos son constituidos hijos de Dios. Y cuando uno acepta a una persona como su Señor, la palabra dice, su Señor está por encima. O sea, yo me hago un siervo de ese Señor. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros entendemos el Evangelio por ese lado, se puede decir, pero tengo que hacer todo lo que Él dice. La palabra es sí. ¿Por qué? Porque todo lo que Él dice no le conviene a Él, nos conviene a nosotros. Porque nosotros vamos a hacer lo que vamos a tener una mejor vida, tranquila. Porque la peor vida que uno puede vivir es una vida sumida en las preocupaciones. ¿No ha venido en este tiempo un tiempo de preocupaciones? Por todas partes. Esto lo he estado predicando durante largos meses, con un solo fin, de animar a la iglesia.
en estos tiempos difíciles. Y esto mismo se está predicando en muchas partes del mundo. Porque ha venido crisis económica, ha venido enfermedad, ¿ven? Ha venido desesperación, ha venido depresión en la gente. Esto no es solamente una enfermedad que vino y se fue. Esta enfermedad lamentable vino a quedarse. Ahora, el problema está cómo nosotros, la sociedad, va a enfrentar esta situación. ¿De qué forma la vamos a enfrentar? ¿De qué forma nos vamos a parar para enfrentarla? Una cosa es cómo la enfrenta el mundo, es cómo la enfrentan los gobiernos, es cómo la enfrentan las personas que no conocen a Cristo, y otra forma es cómo la enfrenta la iglesia. Porque la iglesia es una institución celestial, del cielo. Pero lamentablemente, en estos últimos años, o los últimos 50 años, voy a ponerle un número, la iglesia ha dejado mucho que desear frente a la sociedad. Por la desunión, por las habladurías, por el testimonio de la iglesia que está ahí y la conforma. Entonces nosotros somos muy responsables hoy como congregación y como iglesia de cómo estamos mostrando a Dios a la sociedad, a la gente. Nosotros somos los responsables, no es Dios. Dios ya hizo su parte y la parte de Dios ya la conocemos. Él envió a su Hijo, a su único Hijo, dice la Biblia, la palabra, a su único Hijo para que muriera por nosotros. Y de nosotros depende contar esta historia al mundo. Contar a la gente lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Y que en esa cruz Él vino a darnos la solución para los problemas económicos, para las enfermedades, para las depresiones y para todas las situaciones que nosotros podamos vivir diariamente. Porque estas cosas de todos los días. A nosotros nos han preguntado muchas veces, ¿por qué ustedes siempre andan contentos? Como que no tuviéramos problemas. Tenemos los mismos problemas, los mismos padecimientos, como dice Primera de Juan 5, 9, 8 y 9. Tenemos los mismos padecimientos que toda la gente del mundo. Las mismas cosas, pero con una diferencia. Sabemos en quién hemos creído. Y hemos creído en el Dios de las oportunidades, en el Dios de las soluciones, en el Dios que dice la Biblia que no vemos, pero que le podemos sentir, que podemos ver su mano de gracia, podemos ver sus misericordias todos los días. Una vez me preguntaron a mí, ¿y cómo sabe usted, tío, que Dios existe? Y yo miré hacia afuera y le dije, por todo lo que está allá afuera creado, yo sé que Dios existe. Porque esto no se hizo solo. Aquí hay alguien que lo hizo, alguien que lo creó, alguien que lo formó. Cada vez que uno sale a la calle y ve un árbol, ve un ave, a veces me pongo atrás de mirar y digo, Señor, cuando nos ha tocado cruzar la cordillera para ir a ver la familia y ver las montañas, mirar más allá, como siempre le digo que decía un siervo de Dios, mi Dios creó planetas, creó un universo. Y cuando nosotros dimensionamos a ese Dios, podemos ver que aquí abajo los problemas son insignificantes frente a ese Dios creador. Ahora, ¿por qué siempre estamos con esas preocupaciones? Es otra cosa que también les he enseñado por el enfoque que tenemos. ¿A quién estamos mirando? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos pensando?
¿Qué pasa por nuestra mente cuando viene una situación difícil? Y vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, y vamos a leer este pasaje, pero con otra mirada, con otra perspectiva. Eso es lo que tiene de rico la palabra, que uno la puede visualizar, mirar y entender muchas cosas que a lo mejor no entendía con respecto a uno mismo. Porque es sabido que en la iglesia cuando se predica, siempre el que está ahí dice, no, esto es para ti, porque está al lado. Empieza a mirar al que está al lado, ahí los que están en la casa, al vecino. ¿Ah? No, esta palabra puede decir para mi vecino, no, es para nosotros, para uno. Porque siempre le tiramos la pelota al otro, ¿no? ¿Ah? Como que yo no tuviera nada. No, la palabra de Dios es personal, es para uno. Y nos ayuda diariamente y todos los días. Aquí vamos a leer que dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debiera tener. Y a veces tenemos muy alto concepto de nosotros mismos y somos nosotros mismos nomás porque el otro no me ve así. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que siempre tener los pies bien puestos en la tierra. Como les enseñamos aquí, los pies puestos en la tierra y el espíritu puesto en el cielo. Esa es la forma en que vive el cristiano. Estamos aquí, somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la Biblia. Literalmente no es así. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Amén? Vamos a leer, dice, así que hermanos, os ruego, miren, lo primero que dice, les ruego. Cuando usted le ruega a alguien es para que la persona lo haga, ¿cierto? No sé si alguna vez ha rogado a alguna persona. A lo mejor por amor. ¿Ah? Pero aquí le está rogando por otra cosa. Me dice, les ruego por las misericordias de Dios, o sea, por lo que Dios da, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando está hablando de sacrificio vivo, está hablando de adoración, de entregarle a Dios todo. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo, que le entreguemos a Dios todo. Ahí ya está hablando de unidad. Únanse con el Señor en sacrificio. Cuando usted piensa en la palabra sacrificio, inmediatamente uno piensa en que tiene que entregar algo que a uno le va a costar dar, porque es sacrificio. Es como cuando el Señor le dice, ¿me amas, Pedro? Amor ágape. Ese es amor con sacrificio. Cuando Jesús le preguntó a Pedro ahí en el mar, la orilla del mar, ¿me amas? Es un amor con sacrificio. De hacer algo por el otro. Y eso es lo que está diciendo aquí. En sacrificio vivo. Con vida, con actos, con hechos. Dice, santo, que sea santo. Esto lo voy a explicar porque, ¿verdad? Cuando habla de santo o de santidad la Biblia, no está hablando de que nosotros andemos pisando nube o con alas o con una aureola en la cabeza en la calle. No, está hablando de la santidad que hemos recibido a través de Cristo Jesús y por el sacrificio que Él nos ha dado. Porque nosotros somos seres imperfectos, seres que se equivocan diariamente, pero Jesús es perfecto. Y ese Dios perfecto hoy está viviendo en nosotros. Dice agradable a Dios, un sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es un culto racional? Hoy en la mañana estamos haciendo un culto a Dios. Hemos venido, estamos alabando. Entonces, todo lo que hagamos a Dios tiene que ser pensado. Eso dice la Biblia. Racional, pensado, no a la ligera, no al lote. ¿Se entiende la palabra al lote? ¿Cierto? No al lote. Así como me salió. ¿Ah? Y muchas veces la gente piensa que el evangelio, el estar en la iglesia, ya estoy en la iglesia, soy salvo, listo, ya no. No, tiene que ser ordenado.
¿Usted sabe que la gente que tiene una vida ordenada tiene menos problemas? Se lo digo por experiencia, porque antes de ser pastor tenía una vida bastante desordenada. Y lo que se ve hoy, y lo que puede ver la gente hoy, es el producto de 21 años de evangelio. Pero yo antes de los 25 años no era evangélico, no estaba en la iglesia. Hice muchas cosas de las cuales me arrepiento. Dañé mucha gente con las decisiones que tomaba y con las cosas que hacía. Vivía sin plata, me pagaban el 31 y el 5 ya no tenía plata. Las amistades, los amigos, la gente con la cual me rodeaba. Pero en Cristo, cuando decidí en una oportunidad unirme a Cristo, porque el deseo de Dios siempre es estar contigo, si somos nosotros el problema, de unirme a Cristo, de unirme a su palabra, de aprender la palabra, de saber lo que Dios piensa y Dios quiere para mi vida, y que no era algo para destruir mi vida ni para andar de castigo en castigo, que si yo hacía algo Dios me iba a castigar y me iba a hacer algún daño físico. Y cuando lo entendí que Él lo único que era un Dios de amor, mi vida cambió en lo personal. Cristo también cambió mi vida en el matrimonio, cambió mi vida con los hijos, la relación que hay con los hijos. Me cambió la vida con la relación que tengo con la gente, de mirar a la gente de otra forma. No les digo que no me enojo, pero menos que antes. ¿Sabe? A veces, hoy día pensaba en la mañana que a veces me enojo porque me da pena de que la gente no entienda lo que Dios nos quiere transmitir, de lo que Dios nos quiere decir. Y uno le está diciendo a la gente muchas veces, mira, únete a Cristo, sigue a Jesús, no hagas esto. Si yo le dijera ahora a cualquiera de ustedes, mire, vayan y pongan la mano en el fuego, y la ponen ahí 5 minutos, ¿lo harían? ¿Pondrían la mano ahí en la estufa 5 minutos? Yo creo que no, ¿cierto? Eso es lo que nos dice Dios, no hagas esto, porque vas a tener malas consecuencias. Te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Por eso la Biblia nos dice, hagan morir las cosas de la carne. Cuando uno está unido a Cristo, hace morir las cosas de la carne. ¿Qué significa esto? Los deseos, que muchas veces pueden provocar en ti daño. Un deseo que es antibíblico es la murmuración. Lo pongo como ejemplo. Cuando uno está unido a Cristo, no murmura de la gente. Lo voy a decirlo en argentino, no anda chusmeando de la gente. No anda chusmeando del vecino, ni del hermano de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay que murmurar. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la persona que murmura hace dos cosas. Se daña a sí mismo porque se está metiendo en un problema que no le importa y está dañando a la otra persona también comentando lo que está pasando. Y saben que la Biblia dice que la consecuencia de la murmuración es la muerte de la persona a la cual se está murmurando, porque hay una desconexión entre las dos personas y hay muerte. Muerte significa separación. No estoy hablando de muerte física, para que me entiendan. Estoy hablando de una desconexión de la persona que murmura con la otra.
¿Por qué le doy como ejemplo esto? Porque son cosas que el Señor dice no las hagan. Porque eso les va a dañar a ustedes, les va a dañar su vida. Y así como muchas cosas más que están en la Escritura que nos pueden ayudar a vivir una vida agradable. Por eso siempre le digo a la gente, hay que aprender a disfrutar el Evangelio. Si el Evangelio es bueno, el Evangelio es entretenido. Yo lo paso bien siendo evangélico. Yo me junto con la gente, como asado con la gente. Ahora no tan seguido como antes, pero de vez en cuando sí se hace. Compartimos, nos reímos cuando trabajamos aquí con los hermanos, nos estamos todo el día riendo, cuando estamos haciendo el salón y el templo. Cuando hemos hecho actividades lo pasamos bien. Porque alguna gente piensa que ir a la iglesia significa dejar de ser la persona que era antes. En cierta medida sí. Lo que Dios quiere es que tú seas la persona que debieras ser. Porque muchas de las cosas que nosotros como personas hacíamos antes, yo me di cuenta de eso por experiencia propia, era porque yo imitaba a mis amigos. Yo quería ser como mis amigos. Y como tenía amigos que eran mayores que yo quería ser como ellos y quería hacer las cosas que ellos hacían. En cambio, la Escritura nos enseña a ser nosotros mismos, no a pensar como piensa el otro, sino a pensar pensamientos buenos de mí mismo y de la gente. ¿Sabe por qué la gente muchas veces decide cometer suicidio y hacer tantas barbaridades? Porque no piensa de sí mismo lo que debiera pensar. Y lo primero que hace el Señor es cambiar nuestra forma de pensar. Para estar unido con el Señor, porque estamos hablando de unidad, para estar unido con Cristo, para estar unido con el Señor, lo primero que tengo que hacer es cambiar mi forma de pensar. Versículo 2. Dice, no os conforméis o no se conformen a este siglo. Está hablando de tiempo. O sea, no se conformen en el tiempo en que están. ¿Qué está pasando en este tiempo? Puras cosas negativas, ¿cierto? Y a veces pensamos y nos sugestionamos. ¿No es así? ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia? ¿Cómo andaba toda la gente? Asustada. Todos eran sospechosos. Nos daba miedo hasta estornudar en la calle, porque estornudaba y todos te quedaban mirando así como... y se corría la gente. Eso es sugestión. ¿Por qué? Porque el mismo tiempo que estamos viviendo, las mismas noticias que estamos escuchando todo el tiempo, nos van sugestionando. Van provocando en nosotros sensaciones negativas, sentimientos negativos. Y sigue diciendo, mire, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay una versión que dice, cambien su manera de pensar. Esto está diciendo literalmente, cambien su manera de pensar. ¿Para qué? Aquí está, ¿para qué debemos cambiar nuestra manera de pensar? Porque también a veces pensamos que tengo que cambiar mi manera de pensar por las cuestiones que están pasando. No es así, miren. Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios. Yo en lo que tengo que cambiar mi manera de pensar es con referencia a Dios. No a lo que está pasando en este mundo. ¿Saben por qué? Porque mucha gente piensa, incluso predica desde los púlpitos, que es Dios que está enviando una maldición a la tierra. Y eso no es verdad. Eso es falso. Eso es mentira. Dios no hace ese tipo de cosas. Un padre bueno no daña a sus hijos. Es como, no me acuerdo cuál de los dos, si la Dani o el David fue que
que en la escuela le dijeron que Dios lo iba a castigar, y uno de ellos, no me acuerdo cuál fue, y respondieron, no, Dios no castiga, porque Dios es amor. Y la respuesta de la maestra fue, me dejaste sin palabras, porque Dios no hace ese tipo de cosas. Cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de castigo, está hablando de disciplina. Disciplina es entrenamiento. Cuando yo le digo algo a un hijo, lo estoy disciplinando para que él sea mejor. Pero no es un castigo con algo que vaya a dañar a la persona. Siempre damos este ejemplo porque fue un ejemplo que nosotros siempre nos dieron en la escuela bíblica cuando nos enseñaron. ¿Usted castigaría a un hijo suyo con una enfermedad terminal? Entonces, ¿por qué Dios tendría que castigar a la humanidad con ese tipo de cosas? La Biblia dice que hay uno que vino a matar, robar y destruir. Y ese es el diablo. La Biblia dice que Jesús, nuestro Señor, Santo, anduvo haciendo bienes, dice. Hechos 10:38, anduvo haciendo bienes, uno de mis versículos favoritos. Siempre lo cito porque es el que a mí me puede mostrar la diferencia entre lo que hace Dios y lo que hace el diablo. Dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Él sanó a todos los que el diablo enferma. Y aquí nos está diciendo que debemos comprobar la voluntad de Dios. ¿En cuanto a qué? 3 cosas. Que es buena, dice, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena. Es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros entendemos este punto, nosotros inmediatamente, cuando viene por revelación que Dios es bueno, es agradable y es perfecto, inmediatamente en mí tiene que ocurrir algo, cambiar mi mirada con referencia a Dios. Nosotros cuando oramos, le oramos a un Dios bueno, a un Dios agradable y a un Dios perfecto. ¿Sabe por qué la gente le tiene miedo a Dios? Porque le han enseñado que Dios es malo. Si no hace esto, Dios te va a hacer esto. Si no hace esto otro, Dios te va a hacer esto otro. Ojo, Dios te va a castigar. ¿No andamos con eso todo el tiempo? Entonces la gente tiene inmediatamente una percepción de Dios como un Dios que le quiere hacer daño. Y ese no es el Dios de la Biblia. Cuando vemos a Dios en toda la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, que ocurrieron grandes cosas, nunca en el corazón de Dios estuvo el deseo de hacerle daño a la humanidad. Nunca. Fue el hombre en los tiempos de Noé que se apartó de Dios. Fue Adán el que se apartó de Dios y de su palabra. Y cada vez que Israel se apartaba de Dios, eran invadidos y venían malas consecuencias para él. Dios dice en su palabra, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Dice en la carta de Santiago 5:7. Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Yo me tengo que acercar a Dios. ¿Y cuál es el conducto para que yo tenga unidad con Dios? Jesucristo. Jesús es la respuesta. Jesús es el que yo tengo que conocer. Los discípulos le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió, ¿ya me han visto a mí y dicen que no conocen al Padre? Todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, viene del Padre. Esa fue la respuesta de Jesús. O sea, Jesús es la representación en carne de Dios en la tierra. Es a Él a quien debemos conocer. En su muerte,
en su sepultura y en su resurrección al tercer día. Mucha gente ni sabe que después que Jesús resucitó, estuvo 40 días más en la tierra. Cosas que la gente ni siquiera sabe. La gente no sabe que Jesús se le presentó a más de 400 personas después de su resurrección para hablar con ellos. La gente no sabe que Jesús, y esto es algo que voy a destruir algunos mitos, se sigue apareciendo a la humanidad. En sueños, en visiones, aún Jesús, nuestro Señor, sigue haciendo lo que hacía en el tiempo de los apóstoles. Pero ¿cuándo yo voy a poder tener una relación de ese tipo? Cuando yo me uno a Cristo. Cuando yo digo, sí Señor, este es el punto. Hoy yo quiero unirme y te quiero conocer. Quiero saber más de ti. Quiero saber lo que piensas. Quiero conocer esa buena voluntad que es agradable y es perfecta. ¿A quién no le gusta estar con personas agradables? Siempre en los grupos de amigos hay uno que es pesado, ¿no? Y ese siempre como lo dirá, ya vamos y todo, pero no inviten a este porque es agrandado, ya. Sí, es así, ¿o no? Es desagradable a veces estar con algunas personas, ¿no? Porque de presencia caen mal. ¿Ah? Como el que está en la puerta. ¿Ah? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Pero a uno le gusta estar con gente agradable, que uno sabe que lo va a pasar bien, gente que es graciosa, que es diferente, distinta, que te va a poder tender una mano, ¿sabes? Tú sabes que te va a poder tender una mano cuando estás en alguna situación, en algún problema, que no va a venir y te va a decir, esto es culpa tuya. ¿Has visto a esos amigos que en vez de ayudarte te hunden? ¿Te das cuenta? En cambio Jesús, nuestro Señor, dice que Él es nuestro mejor amigo. Él nunca nos va a querer hacer daño. Siempre nos va a querer ayudar. Siempre nos va a dar la solución del problema. Ahora depende de mí que yo tome el consejo y lo haga. Porque a mí me pueden dar un muy buen consejo, pero de mí depende tomarlo y hacerlo. Cuando yo tenía 25 años, le dije al Señor, si yo voy a empezar a tomar tu consejo. Porque vi el cambio de vida que Dios había hecho en mi esposa, real. Porque ella iba más a la iglesia que yo. Y dije, yo también quiero eso. Quiero vivir tranquilo, en paz, ya no quiero saber nada de los amigos, nada, quiero solamente concentrarme en esto. Y hoy tengo la dicha de poder ir donde está mi círculo de amistades de la niñez y juntarme con ellos. Y he salido con ellos, y he comido con ellos, los voy a ver a sus casas, mis compañeros de trabajo, pero ya no hago lo que hacía antes. Disfruto la vida. Me acuerdo que salía y no me acordaba cómo llegar a la casa, ¿no? Y después decía, sí, estuvo re buena la fiesta y ni me acordaba, ¿no? Ahora voy a una fiesta de cumpleaños, de la familia, casamiento, y disfruto estar con mi familia, con la familia de mi esposa, los años nuevos, con mis hijos. Si cuando nos casamos con mi esposa, un tío mío le decía, ¿sabes qué? Este casamiento que más me gustó de todos los casamientos que yo, ¿por qué? Porque me acuerdo de todo lo que pasó, me dijo. Porque me había costado. Porque comí, lo pasé bien, dijo, nos reímos. Buen casamiento, me dijo, lo único que me acuerdo. ¿Se da cuenta? Porque uno puede disfrutar la vida
dejando de aquellas cosas que a uno le pueden hacer daño. Porque hay cosas que nos dañan. Las personas nos preguntan a nosotros, ¿y si fumo me voy al infierno? No, po. Si uno se va al infierno porque no acepta a Jesús como Salvador, el problema está en que se va a ir más luego con Él. Porque se está dañando a sí mismo, está dañando el cuerpo del templo del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere que dejemos. Para que vivamos bien, económicamente. Sí, miren, me voy a meter en esto. Una persona, póngale que fume, yo antes fumaba. No fui bueno, pero... yo conozco personas que fuman 2 paquetes de cigarrillos, voy a decir otra cosa. Paquetes de cigarrillos al día, ¿cierto? ¿Cuánto vale un paquete de cigarrillos? No sé, 500, póngale 500. Son 1.000 pesos diarios. En una semana son 7.000. En 2 semanas, 14.000. En 3, 21.000. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la cantidad de plata que se están fumando? Y después se agarran la caja y dicen, no tengo para pagar la luz. Eso es lo que Dios quiere ordenar en la vida de la gente. De que hay cosas que en nuestra vida no son necesarias para vivir bien y vivir cómodos. Yo antes me tomaba una Coca-Cola diaria cuando llegué acá a Argentina. Hoy no tomo, prácticamente no tomo gaseosas. Y pucha, que me ahorro plata. Porque qué diferencia hay entre ser adicto a la Coca-Cola o al cigarro. Ninguna. Ninguna diferencia. Son adicciones. Yo no podía estar sin tomar Coca-Cola, era algo que el cuerpo me pedía estar tomando Coca-Cola todos los días. Y me di cuenta que era una adicción. Y eso es lo que Dios quiere ordenar. Eso es lo que Dios quiere, que tú te unas a Él, le conozcas para ordenar tu vida en diferentes cosas. Él no te va a quitar nada de lo que no sea algo que te haga daño en ti. Yo tengo una persona conocida que tuvo cirrosis por tomar Coca-Cola. No tomaba alcohol, tomaba Coca-Cola. Y tomaba tanta Coca-Cola que le dio cirrosis. Y todos atribuimos la cirrosis al trago, ¿no? No, la cirrosis viene hasta por la comida. Por los abusos de comida. ¿Se dan cuenta que todas las adicciones son malas? Siempre doy este ejemplo. Hay gente que tiene adicción por las compras, ¿o no? No puede tener plata en los bolsillos. Y lo llaman los negocios. ¿Ah? Eso es una adicción. Y eso hay que controlarlo. Hay que controlarlo. ¿Y cómo uno sabe que es una adicción? Cuando es más fuerte que uno. A la decisión que yo estoy tomando. Porque a lo mejor no lo quiero hacer. Pero es más fuerte. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Y ahí tengo que yo hacer algo. Porque Dios me está diciendo en su palabra. Únete a mí. Únete a mí. Únete a mí. Piensa como yo pienso. Porque si yo pienso como piensa el Señor, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y es perfecta, en mi vida algo tiene que cambiar. Algo va a cambiar. Sí o sí. Miren lo que dice en el versículo 3. Porque estamos leyendo este pasaje. ¿Ven? Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice que cada uno piense de sí con cordura. Y a veces eso es lo que nos hace falta, la cordura.
de pensar de sí mismo, ¿verdad? Y de poder reconocer en mí que hay algo que está mal. Y eso es lo que nos cuesta como seres humanos. Reconocer en nosotros que algo está mal. ¿Y cuál es la solución de la gente? Echarle la culpa a Dios. Esto es porque Dios lo quiso así. No, Dios no lo quiere así. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y en cada uno está la decisión de tomar el camino correcto. Y decir, bueno, en este punto ya no me voy a ir por acá, me voy a ir por este camino, porque sé que acá me va a ir bien. Eso es lo rico que tiene la vida, que podemos tomar decisiones. Que Dios nos dio libertad para tomar esas decisiones. Que cada uno de nosotros va a poder en el futuro usar este don, esta medida de fe que Dios nos repartió de la forma correcta. De usar esa medida de fe en el Creador. De usar esa medida de fe del autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Y miren lo que dice el 4. Y es aquí donde yo quiero llegar hoy. Porque estamos hablando de unidad. De unirnos con el Señor. Porque cuando nos unimos con el Señor nos va a ir mejor. Nos va a ir bien. Eso está garantizado. Tiene sello de garantía. Nos va a ir bien. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿cierto? Las manos, los dedos, los brazos, los pies, está hablando de una forma natural, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos con los otros. Dice que somos todos los que estamos en la iglesia, un miembro con Cristo. Somos una sola persona con Cristo. El problema está, ¿a dónde estás mirando tú al Señor? Si lo estás mirando allá arriba o lo estás mirando en ti. Ahí está la diferencia. En la gente que vive confiada y la gente que vive afanada, preocupada. Nosotros nos vivimos preocupados. Yo les puedo decir con todo el corazón que en esta casa usted nunca nos va a ver preocupados. Ni siquiera cuando uno de nosotros ha caído enfermo. ¿Ustedes fueron testigos cuando nosotros tuvimos el COVID o no? ¿Nos vieron alguna vez preocupados? Porque sabemos en quién hemos creído. Y nos levantábamos la mañana, a las 8 de la mañana, como todos los días, a orar, a preparar nuestras predicaciones, a preparar todo lo que concierne a la iglesia, como si no tuviéramos nada. Porque sabemos en quién hemos creído. Y siempre decimos esto. Hay otros que nos lo están contando, nosotros sí. Porque como estuvimos, pero sabíamos que Dios había pagado por nosotros en cuanto a nuestra sanidad en la cruz. Esa es la diferencia. ¿Cómo están mirando a Dios? ¿Lo están mirando lejos o lo están mirando en ti? Porque la Biblia dice y nos enseña, eso es claro en la Biblia. Él vino y quiere vivir en nosotros, dentro de nosotros, no fuera de nosotros. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. O sea que Jesucristo vive en mí, en ti y en todos aquellos que lo han aceptado como su Señor y su Salvador. Eso dice Romanos 8, 9 y 10.
Mucha gente lo ha aceptado solamente como Salvador, pero no como Señor. Porque son dos cosas distintas. Dice que hay que aceptarlo como Señor y Salvador. Hay una diferencia ahí, ¿cierto? Yo lo acepté como Salvador. Y al aceptarlo como Salvador yo tengo entrada al cielo el día que yo parta de este mundo. Libre, no tengo que pagar nada, porque Cristo pagó. Pero aceptarlo como Señor, eso tiene una gran diferencia. Cuando yo lo acepto como Señor, estoy aceptando sus formas. Él es el Señor de la iglesia. Las cosas se hacen como Él dice. Es como cuando uno va a un trabajo y firma un contrato, ¿cierto? Y el contrato dice lo que tengo que hacer. Yo después no puedo hacer lo que yo quiera, pues si el jefe me puede decir, no, pues si yo te contraté para esto. Bueno, el pacto que está escrito para nosotros, en todas sus formas que está escrito, los únicos beneficiados somos nosotros mismos. Porque Dios lo hizo para darnos a nosotros las garantías de poder vivir una vida buena, agradable y perfecta. Miren lo que terminé. Yo conozco al Dios bueno, agradable y perfecto para yo vivir una vida buena, agradable y perfecta. Como es Dios. Como es el Señor. Amén. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que podemos estar unidos a ti, unidos a tu palabra, unidos, Señor, a lo que has dicho. Y esos dichos, Señor, han traspasado los siglos de los siglos. Y seguirán, señores, siendo eternos, como dice su palabra. Y hoy, Señor, confiadamente, podemos expresar por nuestros labios, como dijiste, Señor, en tu palabra, que estaremos contigo hasta el fin del mundo. Porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque ni una tilde ni una jota, Señor, serán cambiadas de estas palabras que han salido, Señor, desde el cielo. Gracias, Señor, por los que nos antecedieron. Gracias, Señor, por los que nos predicaron. Gracias, Señor, por los que vienen. Gracias, Señor, por los que nacerán y podrán abrazar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque en este tiempo nos levantamos, Señor, confiados, unidos a la perfección que eres tú, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén.